Hacer. Hacer es un verbo que hace referencia a algo humano. ¿eh? No estamos hablando de una simple actividad, no estamos hablando de un simple reflejo, no estamos hablando de una reacción, no estamos hablando de las pautas básicas, digamos, de tipo biológico, sino que estamos hablando de algo que sería propio, digamos, de los humanos en la medida que somos un animal simbólico. Es decir, en la medida que tenemos una capacidad subjetiva, es decir, que podemos ser objetos de nuestra propia reflexión y por tanto nos constituimos como sujetos. No solo sujetos del conocer, sino sujetos del hacer. ¿Qué debemos hacer? Era una de las tres preguntas que el más importante filósofo moderno, que me parece que es Kant, planteaba. El tema del hacer. El tema del hacer hace referencia también a algo voluntario. Y todo esto, por supuesto, nos lleva a una de las dimensiones fundamentales de la ética, entendido justo como esta reflexión sobre el hacer humano, ¿no? Sobre esta necesidad de buscar una orientación en este hacer, ¿no? Por lo tanto, hacer remite a la ética como reflexión del hacer. Yo creo que la ética contemporánea plantea tres tipos de dimensiones que además están vinculadas entre sí. No me refiero a tres dimensiones independientes, sino tres dimensiones que se tienen que tratar conjuntamente, pero que está bien diferenciar, ¿no? Está bien diferenciar para poder poder abordarlos de una forma más específica y luego ver qué tipo de reflexión de conjunto podemos hacer. Yo creo que la primera dimensión es la relación entre la razón, la racionalidad, que desde Kant ya podemos decir una racionalidad práctica, y el deseo. Yo creo que Felipe Martínez Marzoa, que es uno de los grandes filósofos vivos, plantea una cuestión muy interesante cuando dice que la diferencia entre lo moderno y lo antiguo es que en lo moderno el hacer no se plantea como una cuestión que se derive del ser y por lo tanto del conocer, ¿no? Dentro de la filosofía antigua se intenta saber qué es lo que podemos hacer a partir de un conocimiento de la esencia de las cosas. Es decir, contra más conocemos las cosas, más sabemos lo que tenemos que hacer. Pero en la filosofía moderna, y cuando hablo de ética contemporánea me refiero evidentemente a la ética moderna, porque estamos, y en esto también estoy plenamente de acuerdo con Martínez Marzoa, todavía en la modernidad, no hay posmodernidad. En todo caso, podemos hablar de tardomodernidad para señalar, si se quiere, alguna etapa con sus peculiaridades. Pero en todo caso, estamos en la modernidad, ¿no? Y en esta modernidad la relación que hay entre el saber y el hacer es una relación inversa. Es decir, contra más sabemos de algo, no se delimita más lo que tenemos que hacer, sino que en cierta manera se delimita menos. Es decir, contra más sabemos, más posibilidades de hacer se abren. Y estas posibilidades, como también señala Martínez Marzoa, se plantean en relación no con, digamos, la esencia de las cosas, sino en relación, digamos, con nuestro deseo. Por lo tanto, la ética plantea una relación entre racionalidad y deseo. Esta relación entre racionalidad y deseo tiene dos dimensiones. Por una parte, y dos dimensiones que podríamos considerar como estratégicas y tácticas.
prácticas. O sea, hay una racionalidad práctica de tipo estratégico que es, teniendo en cuenta cuál es nuestro deseo, qué tipo de finalidades nos planteamos con respecto a nuestra vida, con respecto a un ámbito de la vida, ¿no? Esto, digamos, sería la racionalidad estratégica, ¿no? Tenemos el deseo, pero en base a este deseo, ¿qué hacemos? Luego sería, digamos, la racionalidad táctica, que sería el cálculo. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro deseo, qué medios ponemos para llevarlo a cabo, ¿no? Por lo tanto, esto sería una dimensión. ¿Cómo articular la relación entre deseo y razón? Y, por supuesto, habría otra tercera dimensión, que aquí me parece que hay que aprender mucho, digamos, de Spinoza, que sería una comprensión del deseo en función incluso de sus causas, que nos permita entender hasta qué punto este deseo es algo que nos aumenta la potencia y la alegría o algo, digamos, que nos la disminuye, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un primer ámbito que sería, como he dicho antes, la relación entre razón y deseo. Luego el segundo ámbito es el cuidado de sí, el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros. Creo que aquí la referencia es Kant, ¿no? Es decir, la forma ética tiene que ver con que reconozcamos a los otros como sujetos del deseo, como sujetos del hacer, y en esta medida seamos capaces de plantear que lo que nosotros hacemos siempre tiene que tener en cuenta que tiene que posibilitar también el hacer, digamos, del otro. En este sentido, por ejemplo, Axel Honneth, yo creo que hace una gran aportación cuando plantea una ética como ética del reconocimiento del otro, ¿no? También, por ejemplo, John Stuart Mill, hace un planteamiento interesante en el sentido que con la educación lo que se tiene que poner de manifiesto, lo que se tiene que potenciar es justamente este sentimiento de humanidad del que ya hablaba, por ejemplo, Hume, ¿no? Un sentimiento que tenemos los humanos y que hay que potenciar, que haga que, vamos a ver, el cuidado nuestro y el cuidado del otro sea algo que vaya, digamos, de alguna manera equilibrado. Es decir, nos cuidamos a nosotros mismos porque nos queremos cuidar, porque es nuestra vida, porque queremos vivir bien, pero también porque este cuidado de sí facilita que podamos cuidar a los otros, ¿no? Que podamos reconocer a los otros. Y aquí estaría, digamos, la cuestión. No podemos plantear un cuidado de sí sin tener en cuenta, digamos, el cuidado del otro. Vivimos en conjunto, necesitamos al otro, el otro nos necesita a nosotros, y hay un planteamiento, digamos, de la dignidad de lo humano, que también planteará, digamos, Kant, ¿no? De dignificar de lo humano, que pasa, digamos, por aquí. En este sentido, incluso podríamos buscar referencias de otras civilizaciones, como por ejemplo China, ¿no? Cuando plantea Confucio que la máxima virtud es el ren, la humanidad, lo que nos hace humanos, y lo que nos hace humanos en este sentido, ¿no? Que también nos vincula, que nos hace tener en cuenta, digamos, al otro. La tercera dimensión sería la vinculación entre ética, digamos, y política. Ni la ética se puede reducir a la política, ni la política se puede reducir a la ética. Si reducimos la política a la ética, perdemos, digamos, de vista que la política tiene que ver con estructuras de gobierno, con formas de poder, y por lo tanto que no podemos dejar lo que sería el funcionamiento, lo institucional que tiene relación con lo político, las leyes,
en manos, digamos, de la buena voluntad, que sería lo que haríamos si hacemos depender la política, digamos, de la ética, ¿no? La política es, de alguna manera, por lo menos en el Estado moderno, en la sociedad moderna, y en esto también sigo, digamos, a Martínez Marzoa, cuando plantea que desde Hobbes, digamos, hasta Marx, lo que se está planteando aquí es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho como sociedad civil. Ya no somos comunidad, la comunidad forma parte, digamos, de lo antiguo, de lo tradicional, o incluso de sociedades que tampoco definiríamos como tradicionales, como la Grecia de la polis, pero que son sociedades organizadas en torno, digamos, a formas de comunidad, formas cohesionadas, y que esto ya no existe, digamos, en la sociedad moderna. La sociedad moderna es la sociedad civil, somos individuos, digamos, sin atributos, entendiendo por individuos sin atributos que el Estado de Derecho se tiene que plantear en estos términos. Aquí también, evidentemente, la referencia a Kant y al derecho tal como lo entiende Kant es fundamental. O sea, el Estado de Derecho es un Estado que tiene que garantizar los derechos de todos. ¿Garantizar los derechos de todos para qué? Para poder primero sobrevivir. En este caso sí que el derecho primero es el derecho de todo humano a vivir en unas condiciones materiales dignas, lo que hemos aprendido de Marx, y por otra parte el derecho a vivir como quieres vivir. O sea, cuando tú te has planteado, venimos a la primera problemática, a partir del deseo y la racionalidad, cómo puedas vivir, cómo quieres vivir, que estés en unas condiciones, en un tipo de sociedad que te permita hacerlo dentro de lo posible, evidentemente. Y aquí estaría, digamos, la política. Los políticos, los gobernantes, como los que tienen que garantizar esto. Y los ciudadanos, los que tienen que hacer que los políticos que lo garanticen, ¿no? En este sentido me definiría más como un liberal de izquierdas que no, por ejemplo, como un republicano, ¿no? O como un comunista, o incluso socialista, porque siempre hay, por lo menos, lo que sería el socialismo o el comunismo, que plantearía llegar a un tipo de sociedad sin clases, que sería, como dice Martínez Marzoa, un planteamiento hegeliano, que sería como la negación de este Estado de Derecho, de esta sociedad civil sin comunidad, para pasar a una comunidad que supere sus contradicciones, sus desigualdades, que esto creo que ya hemos aprendido que son utopías que solo llevan a sociedades de tipo totalitario. Tampoco me considero un republicano porque no pienso, digamos, que la vida de cada persona, que el sentido de cada persona se realice, digamos, a partir de los asuntos públicos, ¿no? Los asuntos públicos son algo, digamos, que se tiene que resolver, algo en lo que tenemos que implicarnos, pero que finalmente ahí está puesta ética de cada uno para decidir lo que quiere ser su vida.